Bueno, Lamien, Fenrer Mañún, al canal Hualquimtún, a ustedes por estar siempre y bueno, por estar una vez más acá en el Lof Melo hoy, donde nuestros Lamien vecinos, porque muy cerquita aquí está nuestro Lof. Un día de lucha, de memoria, de reafirmación, también para nosotros muy importante porque hemos compartido la lucha con el Lof Melo y hemos atravesado también situaciones bastante conflictivas, pero hemos sabido subsanar muchas de nuestras diferencias, producto de lo que generaban por ahí los mayores, ¿no? Y hoy sí reivindicarlos y acompañarlos a ellos también en este proceso de vuelta al territorio, de reafirmación de sus derechos y de su identidad. Es importante el hecho de repensar por lo menos la vida en el territorio desde este lugar, ¿no? De reconocerse como vecino, como parte de un pueblo y a la vez también valorar toda esa historia que hay detrás, ¿no? Tal cual, sí, hay mucha historia y por ahí nosotros somos parte de la historia más cruel, ¿no? Porque nosotros hemos perdido nuestra identidad. Nuestros abuelos no nos han podido contar la historia. A Lof Melo, su abuelo lo matan acá en este territorio. Entonces somos producto de la peor parte, ¿no? Algunos pudieron quedarse, nosotros no, tuvimos que volver, recuperar y hacer un gran trabajo para poder reconstruir toda esa historia, para poder reconstruir las historias familiares, los lazos familiares y como el Lof Melo ellos volver de nuevo al territorio. Y volver junto a nosotros también, ¿no? Porque nos reconocemos que como pueblos habitábamos todos antes sin tener alambrado, sin pasar uno por encima del territorio del otro, porque se compartían, ¿no? Y hoy volver a aprender eso, ¿no? A que convivimos en el mismo territorio, nos da la misma identidad el lago, Lafken, Nahuel Huapi, el Brazo Huemul, acá donde nosotros habitamos. Entonces compartimos como familia el mismo lugar, somos Lamien, somos hermanos y también nos comparte y nos atraviesa la misma historia. Las historias que deben haber aquí en este lugar, los sufrimientos compartidos y hoy por hoy quizás una etapa nueva que no solamente recompone esa relación, sino que en algún momento lo dieron a conocer, también la comunidad Melo se incorporaría a la zona lafkenche, ¿no? Así es, de hecho el jueves pasado los incorporamos y los hicimos parte de nuestra organización mapuche, que es la Confederación Mapuche Neuquina, que habita acá en este territorio de la provincia de Neuquén, y que la Confederación se hace en territorio, ¿no? Y acá nuestra identidad territorial de las 4 comunidades que hoy que somos parte, Lof Quintupuray, Paichilantreao, Quintriqueo y ahora Lof Melo, nos atraviesan las mismas historias, la misma identidad, así que solo nos faltaba hacerlo como un acto oficial, podríamos decir, para hacerlos parte y bueno, eso es lo que hicimos este jueves. Ahora oficialmente el Lof Melo va a ser parte de la Confederación en territorio, que es el Consejo Zonal Laskenche, y de a poco iremos haciéndolos parte de los distintos procesos que también se vienen dando y que venimos dando nosotros como Zonal Laskenche, como es también el Consejo Intercultural de Comanejo del Nahuel Huapi, que de a poco irán siendo parte en la medida que ellos también vayan sanando, porque ellos los atraviesan una historia con Parques muy fuerte. La muerte dudosa, que ellos dicen que fue un asesinato de su abuelo, ¿no? Porque así lo narra su historia, pero Parques lo cuenta como que se suicidó. Entonces la verdad es para Lof Melo una historia que es difícil, que vamos a tener que esperar su decisión de si ser o no parte también de este espacio. Bueno, ser parte también de la zona lafkenche obviamente que fortalece más, ¿no? Estos vínculos, estas alianzas que hacen también a la defensa del territorio. Así es, siempre unidos vamos a salir victoriosos, ¿no? De cualquier lucha, de cualquier atropello que sintamos o que vivamos dentro de nuestros territorios. Lo hemos hecho entre 3, ahora 4 va a ser mucho mejor. Acá nos queda una lucha muy dura contra la privada María Broers, que aún al día de hoy sigue hostigando a nuestra familia. Nos han roto carteles, tanto a Lof Melo como a Lof Quintriqueo. Son familias que no se siguen resistiendo a que nosotros nos reorganizamos y que vamos a volver a recuperar lo que era de nuestros abuelos y lo que es nuestro. Así que por eso es necesario que estemos organizados, unidos para la lucha que se nos viene.
Hoy estamos festejando y celebrando de que nos volvemos a reencontrar y que nos organizamos y nos juntamos, pero en cualquier momento nos tendremos que volver a juntar y organizarnos para poder seguir resistiendo.